Buenas tardes, estudiantes, ¿cómo están? Quisiera saber si me escuchan, ahí pueden decírmelo por el chat. Ok, muchísimas gracias. Eh, bueno, indicarles que la clase pasada, ¿verdad? Por problemas ya técnicos fuera de mi control, en ese caso que había mucha rayería y el fluido eléctrico se fue, entonces yo la clase la terminé de manera sincrónica y se la subí el viernes en la tarde. Entonces, espero que la hayan terminado ustedes ahí en la casa. Lo que hacía falta ver eran más ejemplos de teorema perdón, ejemplos de derivación implícita, que yo vi un par de ejemplos más, inclusive en el video de YouTube. Y también vi el tema de la derivada de las funciones inversas trigonométricas, que inclusive en el video asincrónico que yo hice expliqué cómo obtener la derivada, por ejemplo, de arcoseno o seno inverso. Pero al final también menciono que ese proceso no es necesario, que ustedes nada más aprenden las fórmulas. Y al final hago un cuadrito con todas las fórmulas y después hago un par de ejemplos, inclusive un ejemplo lo tomé de examen, si no me equivoco. Entonces espero que esa clase se la hayan terminado ustedes de ahí de manera sincrónica en la casa. Esta semana, viendo el cronograma, nos toca el teorema de la función inversa, que es lo que voy a ver hoy, más derivación logarítmica, que es lo que vamos a estudiar hoy también, y problemas de razones de cambio relacionadas, que ese tema lo voy a dejar para el jueves y probablemente parte del lunes, o sea, jueves y lunes. Y entre el lunes y el próximo jueves vemos problemas con rectas tangentes, que ese tema es muy sencillo de verlo, porque yo ya había introducido un poquito de rectas tangentes, entonces ya va a ser un tema bastante sencillo de ver, de estudiar. Y de mi parte ya terminaría la otra semana para que tomen en cuenta. Eh, ya posteriormente continuaría el profesor Carlos Márquez. Yo hablé con él hoy en la mañana, por cierto, y para indicarle que de hoy en 8 ya las clases serían con él. Yo luego les paso el correo eh, para que lo tomen en cuenta, el correo del profesor, para que se pongan de acuerdo cómo va a trabajar él. Y bueno, entonces el último tema con el que yo vería sería problemas con rectas tangentes y rectas normales. Eh, también, bueno, quería indicarles que el examen corto, el primero, ya fue la semana pasada. Vi que algunas notas estaban muy bien, otras ahí más o menos y otras no tan bien, ¿verdad? Pero igual es el primer examen corto y se puede mejorar. Algunas preguntas sí estaban mal calificadas, pero muy poquitas eran. Inclusive ahí recibí varios correos. eh, y entonces, cuando una pregunta fue mal calificada, ya eso se corrigió en el sistema, entonces los puntos se le atribuyen a ustedes. Y puede ser que todavía quede por ahí como alguna que otra pulguilla. Inclusive yo antes con una estudiante, no me acuerdo el nombre, me dejó una pregunta y efectivamente estaba mal calificada. Ella marcó la respuesta correcta y el sistema se la puso como mala. Entonces, esas pulguillas que siempre van a quedar, eh, la orden superior de la coordinadora de cátedra, Alejandra, fue que entonces se corrigen manualmente. O sea, por ejemplo, si es que ese estudiante tuvo una pregunta que realmente estaba buena, ¿verdad? Y se la marcaron como mala, entonces yo descargo un registro de mediación virtual, entonces yo mismo lo corrijo. O sea, yo mismo en mi Excel coloco, qué sé yo, que esta estudiante tuvo esta pregunta buena y yo lo corrijo en mi Excel. Obviamente a ustedes no les va a aparecer en el sistema, o sea, yo lo corrijo en mi Excel. Pero de esos casos solamente, en este grupo solamente por el momento solamente hubo uno. Entonces, y otros casos que sí fueron mal realizados, pero el sistema sí los corrigió en estas horas de la mañana. Entonces, no hay ningún problema. Eh, ok, voy a continuar con teorema de la función inversa. Ese teorema, bueno, las veces que yo he dado cálculo 1, nunca, ese tema no estaba. Y estaba revisando la carta de estudiante y se venía, ¿verdad? Se venía como un tema evaluable. Estaba revisando exámenes y curiosamente nunca han preguntado algo sobre ese teorema, entonces, pero igual vamos a estudiarlo por aquello que pregunten algo.
Yo aquí ya me he adelantado y lo había escrito. Sea y igual a fx una función, vamos a suponer que esa función es diferencial, o sea que esa función se puede derivar al menos una vez, ¿verdad? Entonces, las derivadas de la función inversa de x, ¿verdad? O sea, ustedes, si la derivada de la función inversa va a ser igual a 1 entre la derivada de la función f, pero evaluada en la función inversa. O sea, esto que está acá equivale a la composición entre la derivada de f con la función inversa de x. O sea, esta derivada es igual a esto. Vamos a hacer un par de ejemplos para que vean qué sencillo que es. Ejemplo número 1. Compruebe el teorema de la función inversa para la función fx igual a x al cubo menos 8. Entonces, ¿qué es? Vean, aquí la palabra clave es comprobar, ¿verdad? Entonces ahí voy a marcarla con su color. Compruebe. Compruebe el teorema de la función inversa. Compruebe. Ahí está. ¿Qué es comprobar? Entonces, la palabra comprobar quiere decir que ustedes tienen que hacerlo. De esta igualdad que está aquí, tienen que hacerlo del lado izquierdo la igualdad y les va a dar resultado. Y también tienen que hacerlo del lado derecho la igualdad y les va a dar un resultado. Y ese resultado tiene que ser idéntico. Entonces, eso se llama comprobar. Comprobar es hacer esta y ver que los resultados sean idénticos. Entonces, es muy importante la palabra comprobar. Entonces, ok. Entonces, aquí, dado que y es igual a x al cubo menos 5, menos 8, perdón, entre 5, y coloqué y sobre 5. ¿Cómo hacíamos nosotros para calcular la inversa de la función? ¿Se acuerdan ustedes? Supongo que ustedes lo vieron en precálculo y también en el colegio, ¿verdad? Uno empezaba a despejar aquí el x. Entonces, el 5 pasa a multiplicar al y el menos 8 pasa a sumar. Entonces, quedaría así. 5 por y más 8 igual a x al cubo. Y para eliminar el cubo del 3, sacamos raíz cúbica acá. Entonces, ¿qué haría? Que la raíz cúbica de 5y más 8 es igual a x. Entonces, coma, por tanto, la función inversa de fx es igual a raíz cúbica de 5x más 8. Esa sería la inversa. Entonces, tenemos que fx vale esto y que su inversa vale esto. Hasta ahí todos claros, ¿sí? Calcular la función inversa es sencillo, ¿verdad? Entonces, así, vamos a comprobar el teorema de la función inversa. Entonces, vamos a hacerlo por paso. 1. Lo primero que vamos a hacer es calcular, vean, eso significa la derivada, eso es derivada, no es de 1. La derivada de la función inversa. Entonces, aquí, como f menos 1 de x es igual a raíz cúbica de 5x más 8, vamos a calcular su derivada. ¿Quién sería f menos 1 derivado? Bueno, tal vez aquí, esto lo voy a borrar nada más para explicar una cosita. Recuerden que para derivar yo recomiendo escribir esta notación exponencial, o sea, así, 5x más 8 elevado a 1/3. Es más sencillo verlo así. Entonces, la función inversa es 5x más 8 elevado a la 1/3. Vamos a calcular su derivada. Entonces, la derivada de la función inversa. Así. ¿Quién sería entonces la derivada de esa función inversa? Entonces, ustedes recordarán que si yo quiero derivar esto, ¿qué hacíamos? Bajamos 1/3 acá, pasaría 1/3 acá. ¿Ok? A 1/3 le quito 1. Entonces quedaría menos 2/3. Entonces quedaría 5x más 8 elevado a la menos 2/3. Sí. Y
por la derivada de 5x más 8 usando la regla de la cadena. Entonces, la derivada de 5x más 8 sería la derivada de 5x, que es 5, y la de 8, que es 0. Entonces, nada más colocamos por 5. Aquí sí tenemos la necesidad de simplificar un poco, entonces quedaría así. F menos 1, derivado de x, es igual a, quedaría 5 tercios de 5x más 8 a la menos 2 tercios. ¿Qué fue lo que hice acá? Simplemente es que este 5 lo multiplica acá, entonces quedaría 5 tercios. Eso es lo que hice nada más. Entonces, esta es la derivada de la función inversa. Ahora vamos a comprobar la otra parte. Entonces, ya tenemos esta parte izquierda, necesitamos esta parte derecha. Entonces, necesitamos esto. Necesitamos componer f' compuesto con f inverso de x. Entonces, para eso necesitamos la derivada de fx. Ahora, entonces aquí, ¿cómo? F de x es igual a x al cubo menos 8 sobre 5. Necesitamos calcular esa derivada. Entonces, ¿qué sería f' de x? Veanlo así. Ahora, esto es muy importante. Errores que se suelen cometer. Aquí aplican regla del cociente. Y no es que esté mal. Al final va lo mismo. Lo que pasa es que es muy complicado. Bueno, no es complicado, es muy tedioso. Aquí no hay necesidad de aplicar regla del cociente porque el 5 es una constante. O sea, este 5 es una constante. Entonces, ustedes nada más derivan el x al cubo y el 8. El 5 lo dejan ahí porque es una constante, repito. Si aquí fuera 5x, ahí sí deben de aplicar regla del cociente, pero el 5 aquí es una constante. Entonces, nada más derivan este. ¿Cómo quedaría? La derivada de x al cubo sería 3x al cuadrado, ¿verdad? La derivada de menos 8 es 0. Entonces, quedaría 3x al cuadrado sobre y el 5 que estaba ahí originalmente. Repito, porque el 5 es una constante. Si queda claro la derivada de esta función, usted aquí puede aplicar regla del cociente y le va a dar exactamente lo mismo. Lo que pasa es que sería más largo el paso, pero no importa. ¿Queda claro queda claro hasta ahorita esto? Todavía falta más, ¿verdad? ¿Queda claro esto? Es solamente me dice sí. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, luego, ¿quién sería 1 dividido entre f' compuesto con f inverso de x? Esto es por la fórmula de la deriva, de la función inversa. Voy a explicar. O sea, esto es igual a 1 entre f' de f menos 1 de x. Esto, recuerden que esto que acabo de anotar aquí corresponde a esto. Es esto. Entonces, vamos a hacer eso. Y en teoría nos tiene que dar igual que esto que voy a marcar aquí con amarillo, tal vez. Voy a marcarlo. Tiene que dar igual que esto. Entonces, eso es lo que tenemos que llegar a. Okay. Eso es lo que nos tiene que dar. Entonces, vamos a ver. Esto sería igual a 1 entre la derivada de f evaluada aquí, bueno, la derivada de f evaluada en la función inversa. Y la función inversa, recuerden que nos dio esto. Podemos colocarlo como raíz o así, no hay problema. Entonces sería 5x más 8 elevado a la 1/3. Entonces aquí me faltó un paréntesis de más. Voy a hacerlo más grande. 5x más 8 elevado a la 1/3. Que esta es la función inversa. ¿Está? Entonces, aquí solamente tomamos la derivada y la evalúo una función inversa. Recordando que la derivada es esto. Entonces, voy a continuar aquí abajo. Entonces, nos va a quedar la derivada evaluado en esto. O sea, es venirse a la derivada de la función f
y donde esté x, cambiarlo por todo esto, ¿verdad? Repito, es venirse a la derivada de la función f, que es esto, y donde esté el x, cambiarlo por esto. Entonces ven que quedaría 3 quintos, quedaría aquí 3 quintos, ¿verdad? Por x al cuadrado, o sea, por esto al cuadrado, o sea, 5x más 8 haga un tercio, y eso elevado al cuadrado sobre, bueno, esto es un 1, que es un 1. Y eso eventualmente quedaría así. Como es 1 dividido entre 3 quintos, quedaría 5 tercios. Bueno, recuerden, 1 dividido entre 3 quintos, 5 tercios. Y esto quedaría 5x más 8, un tercio elevado a la 2, quedaría 2 tercios. Y 2 quedaría en el denominador, ¿verdad? 2 tercios. Y entonces, uno lo pasa para el numerador, pero pasaría como 5x más 8 con el exponente negativo, ¿verdad? Porque, repito, porque quedaría 2 tercios, pero en el denominador. Entonces lo paso por el numerador y quedaría menos 2 tercios positivo. Digo, perdón, negativo. Si queda en el numerador, si queda en el denominador lo dejo positivo, pero como pasé para el numerador lo pongo negativo. Ahora, este resultado es este mismo. Entonces, ya se comprobó. Nada más aquí. Esto sería. Y recuerden que eso también sería f. Por el teorema de la función inversa, también sería la derivada de la función inversa. Y nos dio exactamente igual. Está, nos dio igual. Ahí están los resultados. Y nos dio exactamente igual. Entonces ya comprobamos que si uno lo obtiene de esta manera o lo obtiene de esta manera, sea cual sea, se obtienen exactamente los mismos resultados. ¿Sí se entendió? ¿Se entendió el ejercicio? Me lo pueden decir por el chat. Ok, listo, muchas gracias. Recuerden que este tipo de preguntas nunca han venido en el examen. De hecho, nunca he visto que pregunten por ese teorema. Pero es mejor por aquello, tenerlo ahí presente. Vamos al ejemplo número 2. El ejemplo número 2 dice así. Use el teorema de la función inversa para calcular la inversa, la derivada de la inversa de la función f(x), ¿verdad? Si f de x va a ser igual a L a x. Vean que vamos a calcular la derivada de la función inversa de la x, pero usando ese teorema de la función inversa. Entonces, note que si fx es igual a L a x, entonces, y eso ya es algo que ustedes saben, ¿verdad? Que la función inversa de la x va a ser logaritmo natural de x. Esa es la función inversa de la x. Es algo que ustedes ven de precálculo en el colegio, ¿verdad? Ya lo han visto. Entonces, si la función es la x, su inversa es la x. Y de hecho, ya sabemos que por clases pasadas, ¿verdad? La derivada de logaritmo natural de x es 1 entre x, pero vamos a obtenerla usando el teorema de la función inversa. Luego,
Luego, f inverso derivado va a ser igual a 1 entre la forma era así, f' de f menos 1x. Y esto, ¿a quién va a ser igual? Ahora, aquí también se me olvidó agregar algo. Voy a hacerlo un poquito más pequeño. Se me olvidó agregar algo. Entonces, f' de x. Recuerden que aquí la derivada de L a x es la misma L a x. Y, bueno, y la inversa es logaritmo natural de x. Lo que se me olvidó agregar fue esto, ¿verdad? Que la derivada de x es L a x. Entonces, esto va a quedar así. 1 entre la derivada evaluada en la función inversa, o sea, la derivada evaluada en el logaritmo natural de x. ¿Ok? Nada más cambié la función inversa por lo que vale, lnx. Ahí está. Pero, ¿qué significa esto? Entonces, es venirse a la derivada de la función y cambiar el x por lnx. O sea, venirse acá y cambiar este x por lnx. Entonces, quedaría así. E a la ln de x. Y recuerden que e elevado a la lnx es x. Entonces esto va a quedar 1 sobre x. Aquí tal vez voy a explicar por qué. Pues, recuerde la propiedad. Esa propiedad a al logaritmo en base a de x es igual a x. Es una propiedad de logaritmos. En este caso es e a la lnx, pero ln, recuerden que es logaritmo en base e. Entonces es como tener esto, e al logaritmo en base de x. Entonces es una propiedad de logaritmos que ustedes vieron en precálculo y en el colegio. Entonces, e a la lnx es x, entonces va a quedar 1 sobre x. Y recuerden ustedes, como les dije al inicio, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, que es la función inversa. Entonces, está claro, queda 1 sobre x. Entonces, usamos el teorema de la función inversa para obtener la derivada de lnx. Aquí está, 1 sobre x. ¿Se comprendió? ¿Se entendió este ejemplo? Ahí pueden decírmelo con toda honestidad en el chat o pueden abrir el audio. O si no entendieron, me pueden consultar, no hay ningún problema. Ok, entonces continuamos. Ok, entonces solamente con estos dos ejemplos es suficiente el teorema de la función inversa. Ahora vamos a ver otro tema que se llama derivación logarítmica. Okay. Ese sería el otro tema. Entonces, dice así. Este método permite derivar funciones complicadas, ¿verdad? Son funciones complicadas en el sentido que son muy grandes, ¿verdad? Complicadas, que comprenden productos, que comprenden productos, cocientes, potencias entre funciones,
coma, de una forma más simple. Más simple. ¿Por qué una forma más simple? Lo que pasa es que uno aplica propiedades de los logaritmos y y entonces a partir de las propiedades de los logaritmos se genera una expresión más sencilla. Sin embargo, aquí tal vez sí es importante recordar esas propiedades. Propiedades de los logaritmos. Entonces aquí uno, eh, cabe, eh, cabe resaltar, ¿verdad? Que aquí vamos a asumir que la base A siempre es más positiva y está entre 0 y, bueno, es positiva y no puede valer 1, ¿verdad? Todo eso lo sabemos. Todo eso lo voy a omitir, pues se supone que ya es conocimiento previo. Igual, las propiedades de logaritmos también se consideran como un conocimiento previo, entonces, pero igual las vamos a recordar, sobre todo las que más vamos a utilizar, que eran estas. Logaritmo, ¿verdad? Cuando ustedes, por ejemplo, tenían esto, logaritmo en base a de x por y era igual a logaritmo en base a de x más logaritmo en base a de y. Espero que recuerden esa propiedad. Propiedad número 2. Logaritmo en base a de x entre y era igual a logaritmo en base a de x menos logaritmo en base a de y. Propiedad número 3. Está muy importante. Logaritmo en base a de x a la n es igual a n por logaritmo en base a de x. Asumiendo, ¿verdad? Que el n es un número, no sé, número cool, digamos. ¿Qué más? Bueno, el número real puede salir n, pero no importa. ¿Cuáles propiedades? Bueno, podemos anotar la que antes vimos, ¿verdad? Sin ningún problema. Aquí 4. Que fue esta, ¿verdad? A la logaritmo en base a de x es igual a x. Otra propiedad. Esta otra. Logaritmo en base a de a la x también es igual a x. Eso. Otra propiedad. Que con las 5 son suficientes. Hay varias más, pero las que vamos a utilizar más que todo son estas que están acá. Y obviamente, ¿verdad? También recordar, ¿verdad? Propiedades de logaritmos, esta parte derivada de la función logaritmo. Entonces, recuerden que si y es igual al logaritmo natural de x, entonces su derivada es igual a 1 entre x, punto. Más aún, si y es igual al logaritmo natural de una función f de x, entonces y' va a ser 1 entre fx por la derivada de fx usando regla de la cadena. Todo eso ya lo hemos visto, ¿verdad? Usando regla de la cadena. Entonces, esta propiedad de los logaritmos y derivada de la función logaritmo es como recordando, ¿verdad? Esto todavía no hemos empezado a ver propiamente la teoría. Ahora, en el examen a ustedes no les indican, ¿verdad? Como les dije en la clase pasada, a ustedes les dicen, deriven.
y le dan tres funciones, y a ustedes no les indican si tienen que usar la derivación común y corriente que vimos al inicio, o si deben aplicar derivación, derivación implícita, o si deben de aplicar derivación logarítmica. Pero es muy sencillo identificarlas, o sea, cuál aplicar, ¿verdad? Generalmente la primera pregunta es sobre derivación normal y la segunda y tercera se reparte entre logarítmica e implícita. Lo que pasa es que la implícita se identifica muy fácilmente, ¿verdad? Porque recuerden ustedes que la y no era probable despejarla. Y esta logarítmica se identifica también muy fácilmente porque la derivada comprende muchas potencias, muchas fracciones. O sea, como que si una deriva normalmente es una derivada enorme, gigantesca. Entonces, por ese lado también se identifica muy fácilmente. Pero también se identifica muy fácilmente esta función logarítmica, perdón, la derivación logarítmica, cuando hay que derivar una función elevada a otra función. Solamente que esos ejemplos vamos a hacerlo ahorita. Primero, ¿qué voy a hacer con esos ejemplos? Entonces, vean. Ejemplos. Obtenga de y entre x, ¿verdad?, de las siguientes funciones. De las siguientes funciones. Punto. No es necesario simplificar. Eso siempre lo dicen, ¿verdad? No es necesario simplificar. Entonces, derivada de la función logarítmico, ejemplos. Entonces, vamos al ejemplo número 1. Tenemos esto. Y igual a x, ahora 3 quintos, por raíz de x a la 3 más 5, todo entre 4 sen de x, 4, seno de x, más 2, y eso está elevado a la 4. Ok. Ven esta función. Yo puedo decir, sí, esta función yo puedo derivarla con los procesos normales, y está bien. Pero vean ustedes lo enorme que me queda derivar esto. Primero, debo aplicar regla de cociente. Bueno, la derivada del numerador, por eso sin derivar, y etcétera. Menos, etcétera, etcétera. Pero cuando ustedes derivan el numerador, ven que hay una multiplicación aquí. Entonces deben aplicar regla de producto. Pero también. O sea, y ustedes pueden ir haciéndola y vean aquí también, cuando derivan hasta raíz, regla la cadena también. Y cuando derivan el denominador, regla la cadena, porque tienen que bajar este 4 y luego aquí le queda 3 y luego derivar lo que está aquí adentro. O sea, sí se puede hacer derivando normalmente. Y no es que va a estar mal, puede estar bien, está bien. Porque a ustedes no les está indicando que deben aplicar derivación logarítmica. Sin embargo, si uno aplica aquí derivación logarítmica, la derivada va a quedar mucho más simple, por lo siguiente. Yo les voy a explicar en qué consiste eso. Va a quedar, primero, sugiero expresar siempre las raíces, con este caso de raíz cuadrada de x a 3 más 5, como potencia, o sea, así. Va a quedar un sobre. Aquí solamente estoy expresando la raíz como potencia, que es siempre lo más recomendado. Entonces aquí se va a usar derivación logarítmica. Entonces ya expliqué por qué, ¿no? Porque derivar eso así, usando reglas, queda demasiado gigantesco. Entonces, esto es, vean qué sencillo que es el proceso. Ustedes ya una vez que lo aprenden, el proceso es súper sencillo. Ustedes tienen que aplicar logaritmo, o sea, consideran esto como si fuera una igualdad, esto que está acá. Entonces, aplican logaritmo acá y logaritmo acá, a ambos lados de la igualdad.
Ustedes pueden aplicar el logaritmo que ustedes gusten en cualquier base, pero lo usual y por simplicidad se usa logaritmo natural, o sea, hacen esto. Aplican logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural y de todo lo que está ahí. Bueno, de hecho, el paréntesis sale sobrando. Quedaría x a la 3 quintos. Luego x al cubo. Más 5. Elevado a lo medio. Entre 4 en de x. Más 2. Elevado a la 4. Entonces, el primer paso siempre en derivación logarítmica es aplicar logaritmo natural a ambos lados de la igualdad de la función. Repito, ustedes pueden aplicar el logaritmo que ustedes gusten, pero siempre se aconseja el logaritmo natural por simplicidad. Porque la derivada del logaritmo natural es muy sencilla de manipular, entonces por eso es. Entonces, ven, aplican logaritmo natural a ambos lados de la igualdad. Luego de esto, tienen que venir y hacer lo siguiente. De este lado tienen que aplicar todas las propiedades de logaritmos que antes mencionamos, ¿verdad? Que están aquí arriba. Todas estas propiedades tienen que aplicarlas. Sobre todo estas tres primeras, las que más aplica uno. Entonces, por ejemplo, ven que hay una división entre esta y esta. Entonces, uno puede separar ese logaritmo como esto menos el logaritmo de esto, ¿verdad? Restando. Y aquí hay una multiplicación, entonces se separa aquí en suma, ¿verdad? Pero además de eso, esos exponentes pasan aquí al logaritmo. Entonces, vean cómo quedaría. Uno usualmente este paso lo hace toda una sola vez. Entonces, vean cómo quedaría. Este 3 quintos pasa aquí al logaritmo. Aquí 3 quintos, logaritmo natural, quedaría solamente x. Este x que está acá. Ahora, la multiplicación equivale a una suma. Entonces, aquí, multiplicación equivale a una suma. Le puse otro color para que vean. Entonces, esto que está acá, un medio pasa a acompañar al logaritmo, entonces quedaría un medio del logaritmo natural, un medio del logaritmo natural, y quedaría x al cubo más 5. Quedaría de esa manera. Un medio baja, queda x al cubo más 5. Y luego viene una resta. ¿Por qué viene una resta? Porque aquí hay una división. Entonces, y ahora este 4 pasa a acompañar al logaritmo, ¿verdad? Por la propiedad número 3 que antes vimos. Y queda logaritmo de 4 sen de x más 2. 4 sen de x más 2. Entonces, ya están aplicadas las propiedades del logaritmo. Ya no se pueden aplicar más. Hasta ahí, hasta este punto, ¿todos están de acuerdo? Vamos a ver si todos están de acuerdo en este punto. Ok, perfecto. Bien. Aquí tal vez voy a hacer algo. Voy a señalar aquí la división con verde y corresponde a este signo, ¿verdad? Es negativo que está ahí. Eso fue lo que hice. Ahí está. Ok. Entonces, te repito, los dos primeros procesos son idénticos. De hecho, la derivación logarítmica es muy estructurada. O sea, usted una vez aprende lo que tienen que hacer, siempre se hace lo mismo. Entonces, por eso es que es muy sencilla. Ahora, lo otro que hacen es aplicar derivación implícita. De hecho, cuando ustedes aplican derivación logarítmica, aplican derivación implícita siempre en este paso. ¿Qué es eso? Vienen y derivan de este lado de la igualdad. Y también derivan del otro lado de la igualdad. Todo eso lo estoy copiando igual. Siempre va a ser así. Este primer paso, de hecho, este primer paso uno lo puede omitir. Puede brincar de acá al siguiente que voy a hacer. Porque uno sabe que aquí ya deriva ambos lados de la igualdad. Entonces, hasta ahí todo bien.
Te repito, este paso lo pueden omitir, pero lo hice ahí nada más para que quede claro lo que va a hacer. Entonces, ahora sí, aquí se aplica derivación implícita. Entonces, ¿cuál es la derivada del logaritmo natural de y? Entonces, la derivada del logaritmo natural de y va a ser 1 entre y, porque recuerden que la derivada es 1 de y, perdón, de ln de y es 1 entre y, pero por y', usando regla de la cadena. Esto que estoy usando, veo un momento, es esto que está acá. Recuerden que si ustedes tienen logaritmo natural de una función, entonces su derivada va a ser 1 entre la función por la derivada de la función. Y aquí recuerden que y es una función, o sea, y no es una variable, es una función. Entonces quedaría 1 entre y por la derivada de y. Entonces aquí apliqué derivación implícita. Igual, y aquí todo me queda en términos de x, siempre. Entonces ahí empiezo a derivar. Quedaría 3 quintos. ¿Verdad? ¿Y cuál es la derivada de ln x? Simplemente va a ser 1 entre x, ¿verdad? Más 1 medio. ¿Cuál va a ser la derivada de x al cubo más 5? Va a ser 1 entre 1 entre x al cubo más 5 pero recuerden ustedes que también tienen que derivar x al cubo más 5, que es la derivada de x al cubo, que es 3x al cuadrado, y la de 5, que es 0, entonces omite. Menos 4 por la derivada de esto, que es 1 entre 4 sen de x más 2, entonces 1, bueno, pongan aquí 4 sen de x más 2, y que sería 1 sobre esto, por la regla de la cadena también tiene que derivar 4 sen de x más 2, entonces la derivada de 4 sen de x más 2 es 4 por la derivada de seno, que es coseno, entonces quería 4 veces coseno de x. Y la derivada de 2, que es 0. Y, por lo tanto, y', ¿a quién va a ser igual y'? Entonces, este y que está aquí está dividiendo. Entonces, ese y siempre pasa a multiplicar. De hecho, este proceso del lado izquierdo siempre va a ser idéntico en todos los ejercicios. Entonces, este y que está dividiendo pasa ya a multiplicar. Entonces, quedaría así. Y multiplicando. Tal vez aquí voy a marcar otro color. Pasa ya a multiplicar. Y quedamos multiplicando a todo esto. Entonces, esto que está acá lo copiamos igual, así como está. O bien uno puede ahí simplificarlo un poquito, pero no hay necesidad de hacerlo. Yo quisiera simplificar un poquitico, entonces, por ejemplo, aquí quedaría 3 quintos por 1 sobre x, quedaría 3 sobre 5x. Como repito, esta parte de simplificación no es necesaria. Quedaría 3x al cuadrado menos 4 sobre. Igual, aquí la simplificación que estoy haciendo es mínima. Nada más como que para que se vea un poquito estéticamente mejor. Pero aquí quedaría al numerador y aquí queda 2 multiplicando aquí está. Menos 4, aquí 4 por 4 quedan 16. Quedaría menos 16. Quedaría coseno x aquí en el numerador. Y en el denominador quedaría 4 sen de x más 2. Profe, ¿dónde sale ese? Donde dice 3x al lado de menos 4, ¿dónde sale ese menos 4? Ay, mira, espérese un momento. Gracias, fue mi equivocación. No sé por qué me traje como si fuera un solo término. Aquí llega hasta 3x2. Gracias. O sea, menos 4 no debe estar ahí. Es que, si ven, este término solamente completa esto que está acá. ¿Verdad? Menos 4 le pertenece acá. Y menos 4 multiplica 4, queda menos 16. Entonces aquí el error fue que no estará ahí. Gracias. Solo queda así. Y esta sería la derivada de la función. Ya hasta aquí la derivada de la función. Algunos profesores, ¿verdad? Eso depende mucho del docente. Solicitan, ¿verdad? Y está bien, no hay ningún problema, que cambien la y por lo que vale. Entonces, y esto es muy relativo al profesor, ¿no? A mí eso, la verdad es que hasta aquí para mí está bien, pero si quieren poner aquí un y, también, ¿verdad? Bueno, por lo que vale el y. Recuerden que el y originalmente vale esto.
Entonces sería nada más recopiar eso. Ah, no, sí. El y vale esto, ¿verdad? Esto es lo que vale y. Entonces quedaría x, vamos a ver, x a la 3 quintos, x a la 3 quintos por raíz, o poner x más, x a la 3 más 5 elevado a un medio, entre 4 sen de x más 2 elevado a la 4, multiplicando a todo lo que está ahí. 3 sobre 5x más 3x2 sobre 2x al cubo más 5 menos 16 veces coseno x sobre 4 sen de x más 2. Ya sea que lo dejen, bueno, o así, las dos formas están correctas. Esa sería la derivada de la función. De aquí me quedó mucho más corta, como si lo hubiera hecho de forma gigantesca. ¿Se entendió este ejemplo? ¿Sí se entiende? Yo aquí tengo exámenes viejos abiertos también de cálculo 1 y generalmente las derivadas son de la forma una función a la otra función. Entonces, por ejemplo, este otro ejemplo, voy a hacer el ejemplo número 2. De hecho, aquí aprovecho y repaso una vez las derivadas de las funciones trigonométricas inversas, que se supone que eso se tienen que estudiar ustedes de forma sincrónica en el video que les dejé el viernes. Esta. Y igual, esto es de examen, a raíz de x elevado a la arcotangente de x. Este lo saqué, ya les digo, con el examen. Del 25 de septiembre del 2019, o sea, el año pasado. Primer parcial, en el segundo semestre del año pasado, o sea, es el más recientito. El examen más reciente. Vean, aquí, esto es inmediato. Cuando es una función elevada a otra función, siempre usen derivación logarítmica. Siempre. No hay otro método que sea este. Errores que se cometen muchas personas, muchos estudiantes que yo he visto a lo largo de la docencia. Colocan, eso es un error, ¿verdad? Y' igual a, ponen arcotán de x por raíz de x elevado a la arcotangente de x menos 1. Ya es un error. O sea, bajan el exponente, ¿verdad? Y al exponente le quitan 1 y ponen, no, y ponen que esta es la derivada. Esto es un error grave, porque recuerden que esa regla que ustedes bajan el exponente le quitan 1 es solamente cuando la función está elevada a un número real. Recuerden eso. Esta regla de que el exponente se baja el exponente y le quito 1 únicamente se aplica cuando la función está elevada a un número. Esto ya es un error grave. Esto está malísimo. Eso no se puede hacer así. ¿De acuerdo? Entonces yo quería hacer eso para que ustedes luego no lo hagan. Cuando es una función elevada a otra función, ¿verdad? Es obligado, aquí si no hay quite, se debe emplear la derivación logarítmica. En el examen ustedes no se lo indicaron, pero como es una función y la otra función, deben emplear la derivación logarítmica. Es que en este ejemplo número 1, ustedes aquí en el ejemplo número 1, perfectamente no hubieran usado la derivación logarítmica, la pueden derivar, obviamente les va a quedar enorme, pero está bien, ¿verdad? Me explico, en el número 1. En cambio, en esta número 2 no tienen otra opción nada más que derivación logarítmica. Esa es la diferencia con el ejemplo número 1, ¿verdad? Que en el ejemplo número 1 tenían dos opciones, pero aquí solamente tienen una opción que es esta derivación. Entonces, vamos a aquí una página más que necesito. Entonces, okay.
Esto es, y vean qué sencillo. Ustedes ponen y igual a raíz de x, elevador a arcotangente de x. Y recuerde aquí, recuerde que la derivada de arcotangente de x, y eso yo lo expliqué en el video pasado, recuerden, de forma sincrónica. Eso yo espero que lo hayan visto, y si no, aquí lo van a recordar. Y si no lo han visto, entonces sí sería bueno que lo estudien tal vez ahora o mañana. Son como los últimos 30 minutos del video de la semana pasada, de la última clase. La derivada de arcotangente, inclusive yo a ustedes en el video les dije que la derivada de arcotangente se usa demasiado. Es muy usual que pregunten por esta derivada. Y además de eso, es una derivada sumamente importante cuando ustedes vean el tema de integración. Entonces, la derivada de esto va a ser 1 entre 1 más x al cuadrado. Esa va a ser la derivada de arcotangente. Y recordando que arcotangente también se puede expresar como el tangente inverso de x. O sea, pueden expresarlo como arcotangente o tangente inverso de x. Todo esto yo lo expliqué en el video hecho. Todo, la forma de expresarlo. Ok, entonces vamos a derivar esto aplicando derivación logarítmica. Entonces, como les mencioné antes, la derivación logarítmica, ustedes nada más vienen y aplican logaritmo natural de y a ambos lados de la igualdad. Siempre va a ser así. Bueno, aquí, perdón, logaritmo natural a ambos lados de la igualdad. Entonces aquí quedaría el logaritmo natural de y aquí el logaritmo natural de raíz de x por arctang de x, o tangente inverso, como quieran ustedes, escribir. Entonces ya aquí aplicamos propiedades de logaritmos. Entonces, ¿qué es aplicar propiedades de logaritmos? Entonces quedaría el logaritmo natural de y igual, como es el exponente, pasa aquí a acompañar al logaritmo natural. Entonces quedaría así. Quedaría arc cotangente de x por logaritmo natural. Y recuerden que la raíz de x se puede expresar como x elevado a la 1/2. Entonces, este raíz de x se expresa como x elevado a 1/2. Entonces, este 1/2, pues todavía puedo pasarlo todavía aquí a multiplicar también. Entonces, quedaría así. Logaritmo natural de y igual a 1/2 de arco tangente de x por logaritmo natural de x. Entonces, repito, este arco tangente lo pasé para acá por la propiedad de logaritmos. Y más aún, este raíz de x se puede expresar como x elevado a 1/2. Entonces, este 1/2 igual es un exponente y pasa para acá. Ahí están los dos. Ahora sí, derivo. Entonces, ¿qué aplico? Aquí deriva, de otro color, okay. Y aquí también aplico derivada. ¿Ok? Entonces, aquí siempre, como les indiqué en el ejemplo pasado, siempre se aplica derivación implícita. Entonces, la derivada de ln y es 1 entre y por y'. Siempre va a ser así. Igual, y aquí tienen que derivar tomando en cuenta que aquí hay un producto. Bueno, entonces deben aplicar regla del producto. Entonces, ¿qué me dice a mí la regla del producto? Y aquí se aplica el regla del producto porque es una función multiplicando a esta otra función. Este 1/2 simplemente se lo agrego a arcotangente, ¿verdad? Entonces, ¿qué haría? La derivada de 1/2 por arcotangente de x. Entonces, ¿qué haría? 1/2, ¿no? Quería 1/2 por arcotangente derivado. Pero recuerden que la derivada de arcotangente, aquí la anoté, es 1 sobre x. 1 sobre 1 más x al cuadrado. Entonces, va a quedar así. Por 1 sobre 1 más x al cuadrado. Por el logaritmo natural de x sin derivar. Más, ¿ok? Porque aquí es la multiplicación, ¿verdad? Pero el producto. Ahora sí, esto, 1/2 por arcotangente de x sin derivar, por el logaritmo natural de x derivado, que es 1 sobre x. Ya ahí está completamente derivado, no hay necesidad de simplificarlo. Y ahora, este y pasa ya a multiplicar. Siempre va a ser así, este y siempre pasa a multiplicar.
Solamente que una vez pasemos ese ya a multiplicar, como cambiado ya en términos de x, o sea, el y pasa a multiplicar, pero recuerden que el y realmente valía esto. Entonces, de una vez pasémoslo así. Quedaría raíz de x por arctan de x, que es lo que vale y, multiplicando a todo esto, que repito, no hay necesidad de simplificarlo, pero yo sí voy a como ordenarlo de tal forma que quede estéticamente más lindo. Entonces quedaría así. Logaritmo natural de x sobre 2 veces 1 más x al cuadrado. Sería esa primera parte. Claro, porque este ln multiplica aquí al numerador y queda 2 multiplicando esto. Ahí está. Más. ¿no? Este más es este más que está aquí con rojo. Y quedaría un medio a multiplicar 1 sobre x. Entonces quedaría 1 sobre 2x. Entonces realmente quedaría arc con tangente de x sobre 2x. Este 2 multiplica este x, queda aquí 2x. Y esa sería la derivada de la función. Reitero, eso lo pueden dejar así o yo lo puedo así como una forma estética más linda de escribirlo. Y esa sería ya la derivada completa de la función. Si se entendió esta derivada, esta venía en examen, de hecho, valía 6 puntos o 5 puntos, no me acuerdo. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Entonces aquí voy a poner una observación. Okay. Perfecto, gracias. Todos ahí, los que me dijeron si están entendiendo. Okay. Entonces la observación dice así. Si y es igual a f de x elevado a la g de x, para calcular la derivada de y, o sea, y' de x, ¿verdad? La derivada de y con respecto a x, se usa derivación logarítmica. Aquí. Ver el ejemplo pasado. Punto y seguido. En general, el proceso es los puntos. Vean el proceso. O sea, aquí lo que yo voy a hacer es el proceso en general. Entonces, ustedes tienen que y es igual a una función elevado a otra función. Y recuerden que no pueden aplicar aquello que bajan la función y la función le quita uno. No, eso está mal. Lo correcto es hacer esto. Ustedes vienen, aplican el logaritmo natural de y, ambos lados. Aquí. Bueno, aquí el logaritmo natural, este paréntesis sale sobrando. ¿Okay? Entonces, aquí aplico propiedades de logaritmo y este g de x pasa aquí a multiplicar el logaritmo. Entonces, quedaría así. Aquí hay una multiplicación, ¿verdad? Posteriormente, derivo acá, derivo acá. Entonces, recuerden que la derivada del logaritmo natural de y es 1 entre y por y', y esto va a quedar. Y aquí, por este producto que marqué con rojo, aplico la regla del producto, ¿verdad? Entonces quedaría la derivada de g de x, entonces quedaría así, por el logaritmo natural de f de x sin derivar, más el g de x sin derivar, por la derivada del logaritmo natural de f de x, pero esta derivada va a quedar f' de x entre f de x. ¿Por qué? Porque recuerden que la derivada del logaritmo natural de f de x va a ser 1. Bueno, aquí tal vez esto puedo colocarlo en el otro paso. O sea, va a quedar 1 entre f de x. Pero por la cadena también derivo f' de x. En el paso anterior lo que hice fue que coloqué f' sobre f de x de una vez. Pero eso lo puedo hacer en el paso que sigue. Y lo que sigue es que este y pasa a multiplicar.
pero ese y lo paso a multiplicar ya con lo que vale en términos de x. O sea, recuerden que el y valía fx a la g de x, entonces va a quedar así. Fx elevado a la g de x por, y multiplicando todo lo que nos dio ahí. Estoy multiplicando a g' por logaritmo natural de fx más g de x por f' de x entre f de x. Y esta sería la derivada completa de una función elevada a otra función. Este proceso no es, o sea, esta fórmula no es que tengan que memorizarla, jamás, no. Simplemente yo hago esta observación para que ustedes entiendan el proceso en general cuando viene una función elevada a otra función. Sí me expliqué cuál sería este proceso en general. O sea, repito, esta fórmula no tienen que memorizarla jamás, sino más que todo entender el proceso. Okay, listo. Voy a hacer por aquí otro, otro ejercicio. De hecho, vea, este venía en el 2018. Y en el 2018 planteaban por ejemplo, el número 3, ¿verdad? El 3. Necesito agregar una página más. Ustedes van a hacer este. Y esto venía en el examen también. Entonces, ven, generalmente en el examen, lo que yo notaba en los exámenes, este es del 2018, es que viene una función elevada a otra función. Entonces, tienen que derivar esto. Y igual a logaritmo en base 2 de x elevado a la arcoseno de x. Arcoseno de x. Igual, una función y la otra función. Venía, derive la siguiente función. La primera función se derivaban fácilmente. Y la segunda función era esta. Esa que acabo de escribir ahí. Esta. Y entonces, y aquí inmediatamente, como es una función otra función, deben aplicar exactamente este procedimiento que está acá. Entonces, les voy a dar un momento para que ustedes lo realicen. Esto del examen valía 7 puntos, para que ustedes realicen esa, y ahorita yo, entre unos minutos, me conecto al audio y lo hago. Entonces, para que ustedes lo hagan.
Eh, jóvenes, ya la lograron hacer. Yo ahí la hice y el resultado que me dio fue este. Voy a proceder a explicarlo para que vean. Bueno, apliqué el logaritmo natural a ambos lados de la igualdad. Ahí está. Posteriormente, este arcoseno pasa aquí a multiplicar el logaritmo natural. Ahí está multiplicándose. Pero así, derivo acá y acá. La derivada de ln y es 1 entre y por y', siempre hace lo mismo. La derivada, ahora aquí aplico regla del producto, entonces va a ser la derivada de arcoseno, que es 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Eso se vio en el video pasado. Por este logaritmo, que está sin derivar, ¿verdad? Está sin derivar. Más la regla del producto, ¿verdad? Arcoseno sin derivar por la derivada de ln esto, entonces va a ser 1 entre esto, 1 entre esto. Pero por la derivada del logaritmo en base 2 de x. Si recuerden que la derivada del logaritmo en base 2 de x es 1 entre x por logaritmo natural de 2, una fórmula que ya hemos visto también en videos pasados. Posteriormente, este y pasa ya a multiplicar, solo que lo pasé ya lo que realmente vale y. Y esto que está acá simplemente lo copié, pero con un poquito de estética matemática. O igual lo pueden dejar así, o yo aquí lo que hice fue que esto queda sobre esto. Está. Este arcoseno queda por 1 por 1, entonces queda arcoseno y queda x por ln2, aquí está, multiplicando el logaritmo en base 2 de x, aquí está. Entonces, cierro paréntesis y queda multiplicando esto. Y el y' es igual a eso. Y eso valía, creo que era 6 puntos, si no me equivoco, 6 o 7, es que no me acuerdo muy bien en el examen. Está claro esa derivada, ¿sí? Ok, perfecto. Ok, ¿tienen alguna duda en relación con derivación logarítmica? Yo con estos otros ejemplos son suficientes, es bastante sencillo, ¿verdad? Entonces, nada más como reiterar, ¿cuándo aplicar derivación logarítmica? Cuando la función contiene muchos cocientes y multiplicaciones, como esta que está acá, ¿verdad? Se recomienda usar derivación logarítmica, aunque no es una obligación en este tipo de casos, ¿verdad? Repito, no es una obligación. O cuando viene una función elevado a otra función. Aquí sí es obligatorio, ¿verdad? De hecho, aquí está la observación, ¿verdad? Lo que dice. Y el ejemplo 2 y 3 en particular fueron tomados de examen. ¿Hasta ahí queda todo claro? ¿Está todo bien? ¿Tienen alguna duda? Hoy solamente tenía dispuesto a ver esos dos temas, que es el teorema de la función inversa y derivación logarítmica. El jueves ya empezamos a ver razones de cambio relacionadas. Ese tema sí es un poquito más pesado, entonces yo sí quisiera como empezarlo desde cero. O sea, como ahorita perfectamente podría introducirlo, pero no quiero hacerlo porque quiero como empezarlo desde cero. Y el jueves solamente ver ese tema, solamente razones de cambio relacionadas. Inclusive el jueves puede ser que introduzcamos el tema, estudiamos el tema de la parte teórica, veamos unos cuantos problemas. Si me da chance, ojalá ver bastantes, y si no, entonces contener el lunes. Porque el otro tema que sigue es problemas con rectas, tangentes normales. Ese tema sí es muy sencillo de ver y más rápido. Pero a razones de cambio sí quiero como dedicarle un poquito más de tiempo. Y desde cero. Entonces, queda claro, en relación con el cronograma, vamos perfecto, entonces no hay ningún problema. Entonces, vi que esta semana también tiene otro examen corto tipo N, si no me equivoco, ¿verdad? N es que solamente les entra lo que está marcado con negrita. Ahí no me acuerdo, creo que es continuidad de funciones, ¿verdad? Lo que les entran, algo así, ¿verdad? Lo que está marcado con negrita, si no me equivoco. Ahorita no preciso, pero algo así era. ¿Sí? Sí. Ok, si no tienen dudas, entonces quedamos por acá. Acá se termina aquí. Hoy fue cortita en comparación con las pasadas, ¿verdad? Fue bastante corta. Si no tienen dudas, entonces quedamos por acá. Ok, gracias a ustedes. Listo, gracias. Voy a finalizar la reunión entonces. Hasta luego.